Qué gran oportunidad la que nos da el Señor. Vamos en este momento nosotros a orar. Nuestro bondadoso Dios y Padre que estás en el cielo. Señor, delante de ti estamos tus hijos. Permite, oh Padre, de que esta jornada de salud tan importante y que está siendo, Señor, tan efectiva en los diferentes campos, iglesias y lugares donde se está realizando, pueda llevar, oh Dios, tu dirección divina. Que podamos nosotros sentir, oh Padre, de que este programa es un programa dirigido por ti. Permite, Padre, de que el capítulo que está asignado sobre la espiritualidad en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, podamos nosotros absorberlo, asimilarlo de tal manera que podamos nosotros hacer para ti útiles y que pueda honrar y glorificar tu santo nombre, pero que pueda ser un beneficio espiritual y físico para cada uno de nosotros. Bendiciones que te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Desde la Unión Venezolana Occidental, te saluda Cora de González. Es un privilegio saber que te conectas por nuestro canal de YouTube para dar continuidad al estudio del libro Consejos sobre el régimen alimenticio. En esta oportunidad estudiaremos la segunda sección, titulada El régimen alimenticio y la espiritualidad. Será guiada por el pastor Osmar González, quien es el secretario de nuestra unión. Es importante conocer las leyes que rigen nuestro cuerpo para tener buena salud, pero mucho más importante es obedecerlas y prepararnos para ese encuentro maravilloso con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acompáñanos, te invitamos para que estés con nosotros en este estudio. Bienvenido. En esta ocasión vamos a estudiar uno de los libros más importantes de todo el conjunto de los libros de Espíritu y Profecía. Especialmente para este año, el Departamento de Salud se ha propuesto que cada uno de nosotros no solamente lo estudie, sino que comience una relación, una vivencia con asuntos tan relevantes. Y en esta ocasión vamos a hablar la relación que hay entre la forma como nosotros vivimos, nuestro estilo de vida y la espiritualidad. Es importante ya de principio que nosotros podamos identificar qué aspecto de nuestro estilo de vida, de nuestra manera de vivir, bien sea en la alimentación, bien sea en la forma como estamos nosotros vistiéndonos, la forma como estamos actuando, la forma como nos relacionamos con los demás, de qué manera estas cosas afectan nuestra espiritualidad. Siendo así, quisiera que podamos definir de principio lo que es realmente el aspecto que fue fundamental en la caída de nuestros primeros padres, como lo fue el apetito. Sabe que muchas veces hemos quedado muy cortos cuando definimos el apetito. Mayormente nuestra mente se va al hecho de que está relacionado única y exclusivamente con la manera de comer. Pero saben, cuando buscamos entonces la definición de lo que es el apetito, encontramos de nuestro idioma original del latín, encontramos que esa palabra está compuesta por dos. Es una palabra compuesta. Tiene un prefijo que es at y el resto de la definición de la palabra como es petere. Ahora, fíjense ustedes, cada uno de ellos tiene un significado que juntos entonces nos va a definir esa palabra. At significa hacia, petere significa pedir. Es decir, que el apetito está asociado con un deseo, pero es interesante porque tiene que ver con un deseo que está generado por el instinto. Y cuando hablamos de instinto, lógicamente entendemos la relación de los seres humanos y también de los animales. Pero en el caso de los seres humanos, tenemos una gran ventaja. Nuestro raciocinio, nuestra capacidad de pensar y de actuar siempre debe estar por encima de los instintos. Y es lo que nos diferencia del resto de la naturaleza. De tal forma que podemos definir entonces el apetito con las ganas de hacer algo. Y esto tiene entonces una gama inmensa de aplicaciones. Tiene que ver entonces con nuestra manera de vivir. Todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos es mucho más amplio. ¿Y a dónde queremos llegar? Si entendemos realmente la definición de lo que es el apetito, podríamos nosotros llegar en algún momento determinado de la vida a ser modelado y a ser
guiados solamente por el apetito. Y es allí donde nosotros necesitamos entender que hay una estrecha relación en la manera en que yo puedo dominar las pasiones y los apetitos con mi vida personal, pero especialmente con mi vida espiritual. ¿Saben? Los hebreos estaban bien claros en lo que significa la totalidad del ser, la integralidad del ser. Para ellos no había una diferencia entre el cuerpo y el espíritu. Podríamos decir que estaban totalmente juntos allí. No podría un buen cirujano separarlos. No. Estamos hablando de la misma cosa y usted y yo lo podemos experimentar. Cuando estamos enfermos, por supuesto que disminuyen las ganas de orar. Cuando estamos enfermos, disminuyen las ganas de estudiar la Biblia. Cuando estamos enfermos, disminuyen también las ganas y el deseo de ir para visitar a alguna persona y compartir el Evangelio. Todo esto nos dice que estamos entonces frente a una realidad que no podemos escapar. Hay una estrechísima conexión entre todo el aspecto físico de nuestro cuerpo, nuestra mente con la espiritualidad. Eso es bien importante. De hecho, tiene una gran ventaja. Porque en la medida que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, en la medida en que nosotros dominemos nuestros apetitos, en la medida en que nosotros cambiemos nuestros hábitos, en esa medida también vamos a tener mejor vida espiritual. Y esto es tan cierto, que la sierva de Dios lo dice claramente allí en la página 51, apenas comenzando esta sección. Dice que no es posible que glorifiquemos a Dios mientras vivimos violando las leyes de la vida. Si violamos las leyes de la vida, estamos violando las leyes de Dios. ¿Está claro? Este es un asunto bien importante en esta sección del libro. Dios no ve diferencia entre la ley moral de los 10 mandamientos y las leyes que Él estableció para regir la vida del hombre. Es lo más sencillo en el comer, en el relacionarse, en el tomar, en el asearse. Cada una de esas leyes que determinan la vida del ser humano están estrechamente conectados con los 10 mandamientos. Así que como adventistas del séptimo día y amigos que comparten con nosotros también nuestro estilo de vida, es importante señalar que cuando nosotros nos aventuramos en el terreno de la desobediencia y violamos de una manera deliberada los asuntos de las leyes físicas, tristemente estamos cayendo en violación abierta a la ley de Dios. Y esto es un asunto que nosotros necesitamos mejorar. En lo personal, me he sentido realmente compungido y confrontado con esta sección del libro. Porque miren lo que expresa aquí. El corazón no puede de ninguna manera mantener su consagración a Dios mientras se complace el apetito carnal. ¿Qué tal? Nos está diciendo que necesitamos ir más allá, que necesitamos tomar serias determinaciones. Primero necesitamos hacer una evaluación de nuestros hábitos para saber exactamente cuáles son de aquellos hábitos que yo estoy descuidando o que me estoy deslizando, como lo dice el apóstol Pablo. Aquellos que no tomo en cuenta. Y cuando lo haga ese análisis sincero, concienzudo, seguramente voy a llegar a la conclusión del sexto mandamiento de la ley de Dios, que dice, no matarás. Porque los seres humanos, parece mentira, los seres humanos somos los únicos que ingerimos y que practicamos un tipo de hábito que va en contra de nuestra propia vida y en contra de la naturaleza. Y después, tristemente, nos atrevemos a orar para pedir salud. Qué paradoja. Todo esto nos dice a nosotros que necesitamos entonces tomar determinaciones para hacer un cambio definitivo. Esto me recuerda a las palabras de Gálatas 5:24 que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne, las pasiones y los deseos. Por lo tanto, la vida espiritual me va a exigir a mí, como cristiano,
un sometimiento a la estricta voluntad de Dios. ¿Saben? Esto me hace recordar el claro ejemplo que está en la palabra de Dios, en el Génesis. Nuestros primeros padres, allí en el capítulo 3 de Génesis, cayeron, fracasaron estrepitosamente. Ahora, ¿por qué? Porque se dejaron llevar por los apetitos, especialmente Eva. Fueron capturados sus sentidos y fueron llevados a la esclavitud a lo que Satanás le había propuesto, seréis como dioses. Sin embargo, en ese fracaso, a través de las pasiones, allí fue donde Jesús comenzó el ministerio. El fracaso del primer Adán hizo que Jesús, el segundo Adán, pudiera entonces comenzar a edificar donde él había fracasado. Adán y Eva fracasaron en este asunto. De hecho, podemos entenderlo, y tú y yo lo sabemos, que cuando Eva fue tentado no era porque tenía hambre. Fue engañada. Y creo que eso también sucede hoy. Pero allí donde fracasó Adán, allí Jesús se levantó. Mateo capítulo 4 dice claramente que apenas Jesús fue bautizado, fue llevado al desierto. Y allí confrontó una de las luchas más férreas que cualquier ser humano puede confrontarse. Eso me recuerda también a Moisés, que hizo algo similar. ¿Saben lo que hizo? Se sometió a una experiencia de ayuno, 40 días. No era que Jesús sencillamente estaba allí contando los minutos para hacer una apuesta porque quería ser el hombre que más ayuna. No. Él estaba en una relación y una comunión tan estrecha con Dios que eso sucede con frecuencia. Que cuando estamos en una relación estrecha perdimos la noción del tiempo. Y era tan profunda esa relación que, escúcheme bien, que los deseos de alimentarse quedaron en segundo plano. Y eso sucede cuando tú y yo tenemos una relación con Dios. Realmente estas cosas materiales quedan de lado. Porque para nosotros es más importante eso. Porque para nosotros, como Jesús mismo se lo dijo, mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre. Se lo dijo a los discípulos allí en el contexto de la mujer samaritana. Y saben, allí en Mateo 4 dice cómo Jesús fue capaz de sobreponerse a las 3 grandes tentaciones. Porque su cuerpo estaba siendo sometido como un verdadero esclavo, ¿verdad? Su cuerpo sometido como un esclavo, para que las capacidades espirituales y racionales estuviesen por encima de las pasiones humanas y carnales. Queridos y queridas, yo creo que para el final del tiempo, cada uno de nosotros también debe vivir esa experiencia. Necesitamos tomar serias determinaciones en nuestra vida personal, en nuestro quehacer diario. Tenemos primero que estar vigilante de todo lo que entra por las avenidas del alma, por los 5 sentidos. Y poder ser lo suficientemente valiente para decir realmente con qué nos quedamos. Tenemos una gran ventaja. El diablo no puede leer nuestros pensamientos, pero sí insinúa de acuerdo a la forma como él nos conoce. Y vienen las pruebas y vienen las tentaciones. Así que de manera inteligente nosotros necesitamos poder tomar determinaciones para poder definir cada uno de los hábitos que nosotros tenemos. Después que hagamos ese trabajo, necesitamos comenzar a evaluar qué está bien, qué está mal, qué contribuye a mi vida espiritual y qué disminuye mi conexión con Dios. Yo creo que el estudio de este libro, que de hecho, tristemente es uno de los libros menos estudiados del Espíritu de Profecía. ¿Saben por qué? Porque pensamos que mientras menos nos confrontamos a estas verdades, menos comprometidos vamos a estar. Pero ¿sabe dónde estamos cayendo? Estamos cayendo en un error triste que se llama una ignorancia deliberada. Es decir, yo prefiero ignorarlo para no confrontarme. Y saben, allí es donde el Espíritu de Profecía lo dice claramente.
¿verdad? Que la intemperancia se convierte en un pecado, porque es violación abierta a las leyes de la naturaleza, las leyes de la vida, y estamos entendiendo entonces que cuando violamos las leyes de la vida, estamos violando la misma ley de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Yo creo que necesitamos tomar decisiones. Yo creo que necesitamos ir con franqueza y con sinceridad a presentarnos delante de Dios, ¿verdad? De dos maneras. Número uno, y es lo principal, de manera individual. Yo creo que tenemos que ir, es la única forma de ir, ¿saben? Porque cuando recuerdo Apocalipsis capítulo 3, el mensaje de la Odisea, el testigo fiel le dice claramente a la iglesia: sé celoso y arrepiente. La única salida del pecador delante de Jesús es el arrepentimiento. Y todas estas cosas que la hemos hecho de una manera deliberada o por ignorancia, nosotros necesitamos ir a arrepentimiento. El arrepentimiento no es otra cosa que el dolor, que la pena, que la vergüenza por lo que hemos hecho. Y el arrepentimiento nos llevará a la conversión. Y la conversión, como tú y yo sabemos, es dar la media vuelta, volver sobre nuestros pasos y volver a tomar el camino que en un momento nosotros perdimos. Tú y yo en Adán fuimos creados perfectos, nuestra mente y todas las capacidades de nuestro cuerpo, de manera perfecta. Y uno de los efectos más grandes del pecado fue justamente deteriorar el cuerpo y la mente. Pues la santificación no es otra cosa que la procura de Dios, que la intención de Dios para llevarnos de vuelta a la regeneración. No solamente de la vida espiritual, sino también de nuestro cuerpo. Dios quiere la santificación. De hecho, lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nosotros necesitamos la santificación, sin la cual ninguno verá al Señor. Por eso no nos engañemos. Queridos y queridas, no nos engañemos. Nosotros necesitamos colocarnos en armonía con Dios. Toda intemperancia se nos convierte para nosotros en pecado. Vamos a arrepentimiento. Vamos a tomar determinaciones serias y yo creo que las bendiciones vendrán. Tendremos no solamente una mente lúcida, tenemos un cuerpo sano, fuerte, para poder representar mejor al Señor. Y cuando seamos trasladados a las mansiones celestiales en la segunda venida de Cristo, yo creo que va a comenzar la verdadera vida que quiso el Señor en el principio con Adán y Eva. Que el Señor nos bendiga. Creo que estamos listos en esta hora para orar y para decirle al Señor: haz en mí lo que tú deseas, santifícame. Oramos. Padre, muchas gracias. Gracias porque tu palabra no nos deja vacíos, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña claramente la forma correcta de vivir. Señor, tenemos que reconocer que nos hemos equivocado, que hemos ido por caminos de desobediencia. Aquí estamos delante de ti, de manera personal y sincera, Señor. Quiero que me ayudes y que nos ayudes a todos como iglesia para hacer los correctivos, para estar consciente que en la gran dimensión de nuestros apetitos deben ser sometidos a tu voluntad. Señor, santifícanos con tu verdad, porque tu palabra es verdad. Santifícanos con la presencia de tu Espíritu, en la medida en que preparemos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo. Sigue guiando el estudio, Señor, y ayúdanos a hacer reformas serias sobre este aspecto. Te necesitamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una jornada maravillosa. Hemos estudiado grandes principios para nuestra vida y para nuestra salud. Si ha habido algún tiempo donde nuestra alimentación debe ser cuidadosamente estudiada, es ahora. Te invitamos a participar en la próxima sección, donde sin duda el Señor estará dándonos grandes lecciones. Te esperamos. Dios te bendiga. Luego de escuchar estos maravillosos consejos, te invitamos a postear en tus redes sociales cómo vivir sano y feliz. Oremos. Cariñoso y amante Dios, que reines en gloria, bendito y alabado sea su nombre. Permite, oh Señor, que tu Santo Espíritu trabaje en nuestras vidas,
de tal forma, oh Señor, que podamos cumplir con buenos hábitos para así tener mejor comunicación contigo. Por favor, utilízanos para ampliar tu obra, oh Señor, en esta tierra, y tu venida sea muy pronto. Gracias por amarnos, líbranos del mal y perdona nuestras faltas en el nombre de Jesús. Amén.